es para mí un placer, y esto no es una fórmula de estas que se suelen utilizar normalmente en este tipo de ceremonias. Es verdaderamente un placer presentar a Rafa, pues, porque fue mi compañero de andanzas durante los 2 años y pico previos a llegar aquí a Delhi. Rafa lleva un porrón de años enseñando en ACCEM, en una ONG que es una red estatal, pero en este caso en la sede de Valencia, y fue quien fundó allí el servicio de enseñanza de lenguas, eh, concretamente pues dentro del programa de protección internacional, es decir, dirigido a solicitantes de asilo. Entonces, es también quien puso ahí los primeros pasos para enfrentarse a un reto considerable. Yo creo que es el mayor, o al menos de los que yo me he enfrentado, que es a recibir a personas pues que llegan sin ningún tipo de experiencia escolástica previa, sin ningún acceso previo a lo que es la escritura, ni en los caracteres latinos nuestros, los que van a empezar a manejar el español sin ninguna experiencia previa, es decir, desde la condición de ágrafos. Tiene un recorrido muy rico al respecto y para mí realmente pues, es un placer darle este espacio y ponerlo en contacto con compañeros recientes y con gente de la red, porque creo que lo que puede surgir es muy bonito. Entonces, Rafa, cuando quieras, arrancamos. Hora y media. Pues nada, perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, a todos los colegas. Es un enorme placer. Yo normalmente me desempeño en las trincheras con alumnos. Disculpad cualquier divergencia que tenga mi comportamiento, porque yo creo que para trabajar en una ONG siempre es preciso tener como una gran pluralidad de virtudes y de competencias, pero al mismo tiempo eso acarrea un punto de divergencia necesario que probablemente nos permitiría trabajar en la farándula si no trabajáramos de profesor. Entonces, muchísimas gracias por participar y por estar aquí con nosotros. Respecto al tiempo de compartir con Juan, pues bueno, fue un placer de aprendizaje mutuo, de muchas conversaciones en torno a muchos procesos que tienen que ver con la enseñanza. Y efectivamente, el ámbito de protección internacional, una de las características que tiene más reseñable para los profesores de L es sin duda alguna que es un escenario idóneo para la práctica de todo tipo de metodologías, de todo tipo de experimentación. Te vas a encontrar, poco a poco iremos desgranándolo, todo tipo de perfiles y desde luego desde personas ágrafas en su país, en su lengua materna, a pues, personas que son doctores o que tienen másters o competencias a muchos niveles. Entonces, si os parece, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, sería por aquí. Ahí estamos, con sonido. Vamos a ver. Perfecto. Presentación. ¿Se ve bien, Juan? Sí, perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, el taller lo he llamado La mirada de Nayade. Básicamente, además, con la proporción que estáis viendo ahí de la alfabetización en la literacidad. Vamos un poco para atrás. Un momentito. Vale. La proporción tipográfica no es casual. Este es un taller que va a hablar de personas, de nosotros como profesores y también de los alumnos. La mirada de Nayade es una mirada que yo solamente he visto en las clases de alfabetización. Corresponde a un tipo de alumnos y de alumnas que después de un proceso largo, en ocasiones de 1 año o de 1 año y medio, tienen una absoluta adhesión a ti, te miran a veces sin expresar demasiado y te observan con unos ojos como de respeto y como de una complicidad que se ha compartido y es muy especial. Yo jamás he visto esa mirada en ninguna otra cara, es fascinante. Pero al mismo tiempo vamos a hablar de la alfabetización a la literacidad. Y vamos a hablar, mi pretensión es que cuando termine el taller, cualquier persona que no esté versada en alfabetización, pues pueda sentirse con las armas suficientes como para poder empezar y desarrollarlo. Así que si os parece, vamos allá. Bueno, en primer lugar, es un escenario que además ofrece una oferta laboral para los profesores de L. En el mundo hay actualmente 775 millones de adultos por alfabetizar. Una cosa, Rafa, estamos viendo solo has arrancado la presentación porque estamos viendo solo la primera diapositiva, la de las letras dispersas. Sí, no se ve. A ver, un momentito. Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir por si hubiera algún problema. Si no, dale a lo de compartir pantalla, esto que te comentaba otra vez.
Sí, vamos Ahora a ver. sí. Sí. Ahora Ahora perfecto. se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos a continuar. Esto por aquí y esto por ahí. ¿Ahí se ve bien? Sí, 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 Rafael. Vale, perfecto. Pues disculpad estos comienzos. Bueno, es lo que comentábamos. Se abre un nuevo escenario laboral para todos los profesores y todos los docentes. Se abre un escenario donde vamos a poder trabajar en muchas ONGs que por fin están abriendo las puertas para la contratación de profesores. Y una de las cosas que comentaba Juan cuando se abrió la posibilidad del servicio de idioma en Accent y en otras entidades fue la de transformar la visión que se tenía de la docencia. Hasta ese momento generalmente eran personas voluntarias las que trabajaban como profesores y a partir del año 2015 aproximadamente es cuando se produjo un gran boom en el mundo de las migraciones y sobre todo de las migraciones forzosas, comenzaron las ONGs a apostar por los profesores contratados. Esto también supuso un esfuerzo de adaptación para todos los compañeros, psicólogos, juristas, trabajadores sociales que trabajaban en el medio, al tener que volver a readaptar un poco su percepción de lo que eran las clases. Os debo decir que mis compañeros dijeron que tras unos meses de trabajo allí, la cohesión entre los dispositivos de acogida, entre los pisos donde estaban las personas alojadas, había mejorado, los grupos tenían objetivos compartidos, tenían una misión común y había una sensación mucho más grata de evolución, de integración social. Y eso fue una cosa muy, muy, muy fascinante para mí. Pero bueno, tenemos aquí, cuando empezamos a hablar de alfabetización, aparentemente el comienzo. El comienzo, pero yo no diría que es el comienzo. Esto sería la mitad cuando vamos a iniciar una clase de conversación. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que las clases de alfabetización tienen un gran porcentaje de oralidad o un gran porcentaje de lectoescritura? ¿Qué es lo que pensáis? Podéis utilizar el chat, podéis comentar. ¿Qué pensáis? ¿Qué tiene más peso, la oralidad o la escritura para vosotros? En principio la lectoescritura, ¿no? ¿Ah? Bueno, Utilizad. es mi impresión, mi impresión. Muy bien, quiero que os sintáis absolutamente libres de escribir en el chat, de abrir el micrófono. Para mí esto es como una tertulia, una charla con vosotros. Como os digo, no estoy habituado a estas lides, pero me estoy muy ilusionado por compartirlo, pero quiero que sea muy, muy dinámico. Bueno, pues en una clase de alfabetización, lo fundamental dentro del ámbito de protección internacional es la oralidad. Imaginad que una persona, efectivamente, como dice Rosario, por ejemplo, o Francia Camel, efectivamente, cuando una persona viene, imaginemos a Valencia, España, cualquier otro país, y esa persona está en un aula de protección internacional, está sujeta a un tiempo determinado. A lo mejor está en un piso durante 6 meses, como máximo 18 meses. Entonces, una persona que necesite un trabajo largo de aprendizaje del idioma, necesita también desarrollar competencias para poder ir a comprar el pan, ir al supermercado, etcétera, etcétera. Hay una manita por ahí levantada, me parece que la veo por ahí. Sí, es la mía, es la mía. Estaba comentando, se me ha pasado la cabeza por la cabeza, la cabeza la tengo pasada. Se me ha pasado por la cabeza pues una pregunta, porque nosotros concretamente en nuestro entorno educativo tenemos muchos niños, ¿no? Entonces son niños que son hablantes de herencia. En este caso, los padres en lo que están más obsesionados es en el tema de la lectoescritura, porque los niños en cierta medida hablan español con un grado de bilingüismo bastante desigual, dependiendo de la importancia que tiene el español como lengua vehicular en su casa. Y bueno, obviamente no tiene mucho que ver con el mundo de L, donde realmente los alumnos lo que quieren es comunicarse, pero yo creo que también depende de los niveles. Es decir, hay gente que nos llega que sabe hablar. De hecho, hice hace poco una prueba de nivel a una señora de Rancia Bolengo von Stenberg, se llamaba la señora, y me dijo que ella había aprendido español pues, con las empleadas domésticas que tenía en su mansión en Marbella. Y lo que no sabía era escribir. Entonces estaba muy obsesionada también con que el profesor particular que iba a tener, pues que le ayudara a escribir bien en español. Es simplemente una reflexión, porque la mayoría, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, se enfoca más a la oralidad, pero hay mucha gente que ha aprendido español de muchas formas, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos que entender, como comentaba también la profesora anteriormente, que nada es un compartimento estanco, que no existe un método ideal, que todo tiene que ver con la aplicación que nosotros hacemos en el aula.
La única cuestión que tenemos que tener en cuenta también en la protección internacional es que los usuarios van a tener un tiempo muy determinado de poder estar con nosotros, por un lado, que están ya en un proceso de inmersión lingüística, que son personas adultas, son personas que muchas veces vienen con sus familias, necesitan realizar trámites administrativos. Trámites administrativos me refiero a algo tan drástico como a lo mejor tener que solicitar pues, un permiso de residencia o la escolarización de los niños. Imaginad que nosotros vamos a China o a la India y no nos puede acoger Juan y hacer de intermediario y tenemos que escolarizar a nuestros hijos, empezar a hacer cursos de formación profesional porque no tenemos dinero, tenemos pocos recursos y tenemos que integrarnos con celeridad. Claro, la oralidad lo que permite es empezar a trabajar estructuras, empieza ya a desarrollar cosas, a desbloquear puntos que muchas veces ocurre, como voy a explicar ahora más adelante. Porque en el perfil con el que trabajamos nosotros hay dos aspectos muy importantes. Por un lado es el duelo migratorio, por otro lado es el síndrome de Ulises. El duelo migratorio, luego lo vamos a ver, fundamentalmente es que personas como nosotros, con sus estudios y sus trabajos, de un día para otro tienen que dejar sus países. Ahora está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Veis todos los desplazamientos forzosos que hay, o por ejemplo en Afganistán, o por ejemplo en Siria, en muchas partes. En Marruecos también ha habido mucho movimiento, en países como Kenia, como Guinea, Conakry, etcétera, etcétera. Son lugares donde de repente, de un día para otro, te tienes que ir de tu país porque te van a matar, te van a perseguir o te has quedado sin casa. Imaginad tener a ese tipo de alumnado en una clase. Esas fluctuaciones emocionales entran y se van. Se acarrea también una especie de motivación añadida. Yo en las clases no tengo que trabajar mucho la motivación, es una cosa que viene casi ya de partida. Por supuesto, siempre se trabaja tangencialmente, pero no es prioritario. Tienen ganas de aprender, lo necesitan, quieren y necesitan aprender el español. Pero de repente una persona que venía alegre, que venía feliz y contenta, funcionaba muy bien en las clases y en un mes, esto Juan lo sabe muy bien, de repente se hunde. Y es porque ha detenido su proceso, empieza a reflexionar sobre las cosas que ha perdido, empieza a sentir la despersonificación que tiene en estos momentos. Imagínate un profesor como nosotros que de repente llegamos a un país y tenemos que trabajar pues, de limpiadores, por ejemplo, para poder empezar a ganar dinero, donde la gente no se dirige a nosotros con bueno, el estatus que nosotros estamos habituados y de repente tenemos que resignificar absolutamente todo nuestro ser. Eso tiene mucha fuerza en el aula, pero también genera muchas posibilidades. Bueno, mi segunda pregunta, chicos y chicas, es la siguiente. Ante estas letras que nosotros codificamos, le damos connotaciones y demás, ¿pensáis que un adulto, cuando se dispone a trabajarlas, tiene facilidad de imitación? ¿Una persona adulta, cuando de repente ve la A, la C y la D, ¿tiene la capacidad de reproducir ágilmente esas letras o no? ¿Qué pensáis? No, dice Carmen. Eduardo España no. Muy bien. ¿Alguna persona más se pronuncia? No. Efectivamente, fijaros, os he traído algunos fragmentos. Vamos a ver si esto se pone, si se ve por aquí. Ahora, ahí estamos. Fijaros, aquí tenemos en la primera diapositiva o vídeo a una persona que lleva ya varios meses de trabajo. Ha trabajado la oralidad, tiene un cierto reconocimiento grafemático mínimo, pero fijaros cómo escribe la V. Está tratando de imitarla, tiene 30 años y tiene serias dificultades para poder hacer ese vértice. Para ella son palitos todavía, no existe ningún tipo de codificación y muestra dificultades. Esto a veces puede generar frustraciones. Mirad el segundo vídeo. Va a intentar reproducir la D, la letra D. Ahí de repente interrumpe el proceso y dice, no puedo seguir, no lo entiendo. Y luego tenemos también la tercera parte, donde pese a no poder reproducir determinados grafemas, sí que es capaz de interpretar si son correctos o no respecto al modelo planteado. Va a hacer la ñ, ha podido escribir la n, de repente se detiene ahí y dice no bien. No bien. Es decir, tenemos que romper absolutamente cuando comenzamos un tipo de clases así el presupuesto pedagógico del que partimos habitualmente.
Los alumnos no necesariamente tienen que saber lo que un profesor va a trabajar, no necesariamente tienen que dominar el lenguaje instruccional, en alfabetización desde luego que no. Van a tener serias dificultades para comprender la mayor parte del espíritu de las actividades que se hace en un aula de L, normalmente, y hay que reconfigurar la manera de trabajar con ellos. Pero como insisto, quiero que esto sea un taller dinámico donde hay interacción. Lo que vamos a necesitar ahora para hacer una pequeña encuesta es un teléfono para poder leer un código QR, el chat de Zoom, donde vamos a hacer intervenciones, y, naturalmente, vuestra complicidad en todas las dinámicas y en todos los juegos, porque mi intención en este taller es que haya una lectura, que haya un pequeño audiorelato, que haya alguna entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, si me lo permitís, será un placer. Y adelante, aquí tenéis un código QR, si sois tan amables, captar el código. Es una pequeña encuesta de muy pocos ítems, 3 o 4, para conocernos un poquito más. Vamos allá. Conforme lo vayáis teniendo, por favor, podéis ponerlo en el chat. Vale, sí, voy a copiar el enlace. Espérate, un poquito para atrás. A ver si puedo copiarlo. Un momentito. Vamos para acá. Un instante. Copiar. Ahí estamos. Vamos a Zoom. Y ahí lo vamos. Ahí lo tenéis. Perfecto. Pues vamos a ir al resultado de la encuesta. Voy a cambiar la pantalla de compartir. Vamos por aquí. ¿Dónde está? Ahí estamos. Bueno, la primera pregunta era, ¿eres un profesor o una profesora de español en activo? Y bueno, tenemos que la mayor parte de las personas que estamos aquí figuran como tal. En segundo lugar, ¿has alfabetizado a más de un adulto alguna vez, ya sea en un voluntariado o dentro de tu labor profesional? Y bueno, vemos que hay bastantes personas que no han tenido esa necesidad de alfabetizar, lo cual me pone contento porque siento que puede ser un taller útil. De verdad que mi intención es que cuando termine esto sepáis exactamente qué hacer en un aula de alfabetización. En tercer lugar, ¿qué te ha traído a este taller sobre alfabetización? Me dedico profesionalmente a ello, me parece muy idóneo. Y luego, bueno, ¿de dónde eres? Somos casi todos de Europa, muy bien. Ahí tenemos a Juan por ahí en Asia, América, la compañera que hablaba antes también del frío que hacía por allí, por sus maravillosas tierras. Pues bueno, tenemos más o menos una pequeña composición, ¿no?, de cómo somos nosotros y en qué posición estamos. Vamos otra vez aquí, comparto. Muy bien. Pues vamos a comenzar a hablar y si os parece vamos a dividir el taller en 3 grandes bloques. Primer bloque, vamos a hablar de las personas, pero no de las personas como algo subsidiario, como un mero pretexto para hablar de contenidos. Vamos a hablar de cómo son las personas que entran en un aula de alfabetización de protección internacional. Hablamos de unos talleres que hablan sobre contextos diferentes, personas distintas, y para ello es necesario conocer estas personas qué características tienen. Yo trabajo en una ONG, en esta ONG se trabajan absolutamente muchos perfiles, más de 37.000 personas reciben la ayuda de ACCEN, hay 8.358 plazas de acogida, son las personas que vienen a nuestros dispositivos, a nuestras casas para poder alojarse durante un tiempo, hay un montón de programas que se trabajan en diferentes autonomías y ACCEN trabaja con refugio en migración, que es mi campo, pobreza y exclusión social, que son las personas sin hogar fundamentalmente, sociedades diversas, todo lo que tiene que ver con pues, LGTBI o con personas que sufren cualquier tipo de delitos de odio, se habla de derechos, de las personas vulnerables y, por supuesto, de la formación. Y
¿Con quiénes vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con estas personas, personas que han sido desplazadas forzosamente de sus países y que están amparadas por un derecho, el artículo 14, que dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. ¿De acuerdo? Y por supuesto, me voy para atrás, hay otro derecho que el profesor de L, cuando entra en una clase de alfabetización, tiene, que es el derecho a la educación. ¿No os parece fascinante poder trabajar con un alumno y tener la sensación que de alguna forma está restituyendo una necesidad, un derecho vulnerado? Esas personas que vienen a veces a nuestras clases no han tenido nunca la oportunidad de aprender nada, nada relacionado con la lectoescritura. Continuamos, así que vamos a hablar de personas. ¿Cómo son las personas que vienen a una ONG? Normalmente, pues esta diversidad que vamos a ir tratando en los diferentes talleres. Personas que pueden tener algún tipo de discapacidad visual, personas absolutamente estándar que tienen todas sus competencias activas, personas que tienen hipoacusia o anacusia, por ejemplo, tengo algunos actualmente, y en definitiva, personas que son desplazadas. Mi pregunta es la siguiente. Cuando escuchas la palabra inmigrante, ¿qué es el primer concepto, la primera sensación que tienes? Podéis ponerlo en el chat. ¿Qué es lo primero en que pensáis con la palabra inmigrante? Extranjero, huida, guerra, desarraigo, alguien que viene de un país difícil, necesidad, problema, extranjero. Hay como búsqueda de oportunidades, tristeza, pobreza, hambre. Si os dais cuenta, si yo, aislamiento, comunidad, necesitado. Ajá. Voy a admitir a esta persona. Tenemos dos dimensiones de la persona inmigrante. Tenemos, por un lado, diversidad, una gran oportunidad de riqueza. Un inmigrante podría ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Un inmigrante podría ser Leo Messi, por ejemplo. Podría ser cualquier persona que tuviera dinero. Es decir, un inmigrante simplemente se desplaza pues, a otro país, como muchos de nosotros hemos hecho alguna vez, ¿no? Para ganarnos la vida. Pero luego tenemos otro tipo de personas, que son las personas como nosotros, que son las personas que se han tenido que desplazar de manera forzada. Y eso implica una serie de variables que entran en el aula. ¿Cómo construimos esa imagen de la persona migrante? Pues normalmente a través de los medios de comunicación. Por favor, ¿podéis decirme cuál es la última imagen de personas refugiadas que habéis visto en la televisión? ¿Cuál es el dibujo de esas personas? ¿En qué noticia la habéis visto? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es el dibujo de esas personas? ¿Estaban felices, tristes? ¿Por dónde venían? Tremendo, sufrimiento, hecho polvo, personas tristes. La valla de Melilla, hace poco, es para inmigrantes solo hay una diferencia de clase, efectivamente. Comidos por la angustia, saltando las vallas, tristes. Y además muchos políticos, además, utilizan terminología relacionada con invasión, ¿no? Invasión, por ejemplo, o cualquier otro tipo de término que realmente te pone como en un estado de defensa, ¿no? Inmigrantes explotados en el Mundial de Qatar. Pues sí, querido Carlos. A mí me gusta el Mundial y lamentablemente hace unos años decidí no ver el de Qatar y aunque me muerdo las uñas, pero efectivamente me tuve que posicionar porque creo que murieron 7.000 personas en la construcción de los diferentes estadios de Qatar. Así que la selección y las demás selecciones, pues no las voy a ver, mal que me pese, pero es algo menor para mí. Bueno, pues la construcción de las personas migrantes normalmente tiene que ver con cómo los muestran en los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación hay dos vertientes y ambas son un prejuicio. Primera vertiente, personas que no tienen recursos, personas pobrecitas, personas sin ninguna formación, personas que vienen en las circunstancias más lamentables. Segundo movimiento, los elfos. Por ejemplo, la población ucraniana. Se venden a los ucranianos como personas europeas, pobrecitas, rubios, ojos azules, y hay una lectura positiva y una lectura negativa, y en ambos casos son un prejuicio. Yo me he encontrado en clase a gente africana por alfabetizar, que en 3 meses
estaba ya al borde de hacer un nivel A2. Lo único que le había ocurrido es que no había tenido posibilidad de estudio. Y a gente ucraniana que a lo mejor ha necesitado 2 años muy largamente para aprender un nivel A1 muy básico y muy esencial. Pero vamos a hablar de lo que ocurre cuando entran en clase. El duelo y el síndrome de Ulises. Imaginad tener alumnos con un estrés crónico, con un duelo recurrente, que no es solo el haber perdido cosas, es que te llaman por teléfono todos los días y hablas con tu familia, o es que escuchas que ha muerto una persona de tu país y tienes que hacer el doble duelo, el de la distancia y el de no tenerlo cerca, pero al mismo tiempo estar pensando en ello. La capacidad de adaptación, esa es una característica muy notable de los alumnos que tenemos. Mucha gente habla de resiliencia, que es un término que se ha puesto muy de moda actualmente, ¿no? Y que hace referencia, es una palabra muy, muy bonita. A Juan creo que le gusta mucho. La resiliencia, que tiene que ver, bueno, viene del concepto de la metalurgia, ¿no? Que es la capacidad de adaptación de la materia ante determinadas transformaciones, pero para mí tiene un elemento, no sé, de connotación negativa, que es como que tienes que aguantar todas las desventuras y desdichas del mundo. En cambio, capacidad de adaptación también nos muestra un camino luminoso, como un compañero, ¿no? Que decía oportunidades, crecimiento, adquisición de cultura, conocimiento de otras personas. Todo eso también está en una clase en una ONG. Esto es importante, la resignificación del yo. No sé si vosotros cuando habéis ido a otro país habéis tenido que hacerlo, pero estas personas, a lo mejor, un caso tenía una chica que era bióloga, inteligente, maravillosa, y que tuvo que ponerse a trabajar de repartidora primero, de limpieza después, ahora está en IKEA. Es una persona que ha tenido que reconfigurar por completo su imagen, su proyector, su proyección, y durante mucho tiempo, si es que en algún momento puede volver, va a estar en esas circunstancias. Y luego otro elemento, que esto le puede pasar incluso a cualquiera de nosotros cuando estamos en otro país, la alteridad. Es decir, incluso cuando vives muchos años en otro país, incluso dominas su lengua, siempre te dicen que no eres del todo de allí, ¿no? ¿Os pasa a vosotros? A mí una vez me pasó, es que no eres como, no estás nunca en ningún sitio, te mueves en un espacio un poco furtivo, ¿no? Ni de un sitio ni de otro. Y eso genera, bueno, hay un elemento positivo que es el haberte trasladado, el haber aprendido, el estar entre dos culturas, pero también tenemos un punto psicológico de falta de, no sé, de ciertos vínculos, de ciertos apegos, o como que siempre nos están recordando que no somos de ahí. Incluso gente que son tus amigos, ¿no? Ah, que tienes acento, qué gracioso eres, ¿no? Cosas de este estilo. Pues bueno, esto es otro elemento que está ahí y que está muy presente. Bueno, cuando estas personas finalmente llegan a nuestras clases, ¿cuáles son las características de una clase? Pues vamos a pensar en clases de universidad, en clases del Instituto Cervantes, de academia. Hay un elemento súper diferenciador de estas clases respecto a otras. Sí, exactamente, Francia. Al volver a tu país te dicen exactamente lo mismo. Te mueves ahí entre dos puntos. Una de las características fundamentales de este alumnado son los grupos multiculturales. Esto es propio también de cualquier entorno de L. Existen diferentes culturas y da riqueza. Segundo elemento, son personas adultas. Antes decía el compañero que trabajaba también con niños, nosotros los niños a lo mejor los tenemos durante muy poquito tiempo, un par de días o un par de semanas, hasta que escolarizan a las personas y están ya en los colegios y vienen los papás y las mamás o personas sin hijos. Son estudiantes muy heterogéneos y esto ya empieza a marcar ciertas diferencias. Podemos tener diferencias de edad. ¿Cuáles son los alumnos de máxima edad que habéis tenido en clase, por favor? Vamos a poner máxima y mínima. 85, 78, 24, 65, 16, 40, 17, 40 más o menos. Bien, cuando ponemos 71 podemos tener alumnos mayores. Imaginad tener de forma simultánea y habitual y recurrente a personas de 17 años, de 20 años, de 25, de 40, de 50, de 60, de 70. Diferentes niveles educativos. Gente que aprendió, gente que se licenció, gente que aprendió cosas no relacionadas con un ambiente escolarizado y todos juntos, aprendiendo unos de otros. Eso genera una heterogeneidad que obliga a trabajar de muchas formas como comentaremos. Grupos abiertos.
Imaginad que estéis en un nivel A1, todo contentos, la típica historia que después de 15 días tenemos ya en nuestra mano a los alumnos, están contentos, nosotros ya entusiasmados porque ya sabemos que nos aceptan y que les hemos gustado. Y de repente, cuando llevas un mes y medio y ese grupito está ya evolucionando, llaman a la puerta y entran 5 personas nuevas. Y tú, perfecto, vamos ahí a trabajar con ellos. Y de repente en tu curso de A1 ya perfectamente estructurado, con todos tus materiales, con toda la secuenciación, de repente se te meten 5 personas cuando antes a lo mejor tenías 7, con lo cual realmente la proporción no te permite que un grupo absorba al otro, tenemos que trabajar juntos. Pues esa es una constante sobre todo en los niveles iniciales, en el A1, en el A2, B1 ya existe una nivelación mucho más marcada, pero el trabajo de constante nivelación del nivel A1 exige herramientas de aplicación instantánea. ¿Y sabéis cuál es la clave? ¿Cuál pensáis vosotros que es la clave esencial para que grupos con fuertes asimetrías puedan trabajar juntos en un nivel A1? En este supuesto que he comentado, ¿cuál sería la clave esencial? Ayudarse, motivación, ayudar unos a otros, trabajo cooperativo, empatía. Bueno, se nota que estamos en un foro de profes, se nota cantidad. Hay una bonomía, un deseo de colaboración y de ayuda constante, objetivos comunes, trabajo en colaboración. Efectivamente, pero claro, la lengua vehicular, la lengua meta, es la que vamos a trabajar. Nosotros no vamos a estar hablando 5, 6 o 7 idiomas al mismo tiempo, va a ser el español y el trabajo colaborativo entre ellos realmente es muy difícil en el comienzo. La clave está en la oralidad, en empezar a decir, imagínate que llevéis una persona un mes y medio y tú desde la oralidad y la escalabilidad lo que vas a hacer es jugar con el mismo contenido pero con 2 focos diferentes. ¿A qué me refiero? Imaginad, una persona tiene una foto y en esa foto pues va a decir la ropa que lleva, la acción que está desarrollando, dónde crees que está, si le gusta o no le gusta algo, cuál es tu opinión. Y una persona que acaba de llegar, a lo mejor simplemente va a decir ¿qué es? ¿Chico o es chica? Ya está. ¿Es grande o es pequeño? Ya está. Entonces, conforme van entrando, tú lo que haces es ir para atrás. Las otras personas, efectivamente, que siempre tienen que hacer un pequeño esfuerzo de integración a los demás, refuerzan los contenidos, pero tú les vas a exigir un nivel en la interacción mayor que a los otros, pero están participando en la misma actividad. Esa es una de las claves de estas aulas. Tienes que generar actividades que permitan ser escaladas de forma instantánea, que puedan trabajar a diferentes niveles, pero al mismo tiempo todos, para no crear estigma y no crear 2 trenes de diferentes velocidades. La inmersión lingüística es muy importante. Están en una sociedad y eso implica ciertos beneficios, ciertas ventajas. Estas personas, pues rápidamente lo que aprenden en el aula lo llevan a la calle de forma casi inmediata. Y si no quieren hacerlo, sus trabajadores sociales les van a empezar a hablar en español. Y todos vosotros sabéis nivelar perfectamente la lengua, pero nuestros compañeros trabajadores sociales no nivelan la lengua. Entonces tienen 2 recursos. O hablan en plan indio, tú comprar patatas. Tú coger facturas, o gritan mucho para intentar llegar a sus cerebros. Son personas que trabajan mucho con ellos y colaboramos en coordinación, pero no son profesores. Pero, sin embargo, van a tener exigencias, porque también los programas de protección internacional exigen ciertos ritmos de integración. Entonces, ahí hay como un elemento que está siempre alrededor. El contexto como marco. Las actividades comunicativas, significativas, y relacionadas con la vida que tienen. Si vamos a hablar la comida, pues vamos a decir, hola, buenos días, quiero comprar 1 kilo de patatas, ¿cuánto vale? Quiero una bolsa, hasta luego, para que cada sesión de alguna forma también sea modular, aunque esté integrada en una secuencia, y puedan aplicarlo de forma instantánea. La espada de Damocles. Imaginad tener que estudiar una carrera, vuestras carreras de 4 o 5 años, en 1 año. Porque si no, os vais fuera, a veces del propio país, porque dejáis de tener ayudas económicas y tenéis que poneros a trabajar. Están aprendiendo español sabiendo que en cualquier momento pueden abandonar el recurso y eso es un estrés muy importante. Y luego lo que comentaba antes, las fluctuaciones emocionales son muy frecuentes, que haya momentos, pues por ejemplo yo tuve una pareja que durante 15 días dejó de venir a clase porque comenzó el conflicto de la guerra de Ucrania. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Estaban por la noche con sus teléfonos
viendo dónde estaban las bombas, dónde caían las bombas para avisar a sus familiares, por ejemplo. Era una de las cosas que pasaban. Son estas cosas lo que aparecen por ahí. ¿Y cuál es la característica esencial de las personas que tienen que venir a alfabetización? Pues bueno, tenemos 3 perfiles fundamentalmente, más allá de lo que pone aquí. Tenemos personas que nunca han tenido acceso a la escolarización, pero que son muy inteligentes, van a evolucionar muy rápido y lo único que necesitan son contenidos y trabajo y en 3 meses están alfabetizados, incluso menos. Tenemos normalmente a personas que han estado... detentan un rol familiar importante, pero están lateralizadas respecto a todas las gestiones relacionadas con el resto del mundo. Normalmente esto afecta mucho a las mujeres, que tienen a lo mejor un rol en ocasiones más subsidiario en determinadas culturas. Entonces nosotros generamos cursos de conciliación familiar para que puedan venir a clase y puedan empezar a trabajar. Por cierto, evolucionan generalmente muy rápido. Y luego tenemos a personas que van a necesitar una alfabetización de largo recorrido, porque tienen dificultades cognitivas o han tenido algún tipo de trauma o un bloqueo muy importante. Por ejemplo, tengo ahora una chica que es de Afganistán, que vino a España con su familia escopetada hace unos meses. Recordad las imágenes del avión, de toda la gente que iba a los aviones, pues una de esas familias las tenemos allí. Y esta persona ha tenido un rol absolutamente subsidiario dentro de su familia. Dormía incluso en el suelo, nunca había tenido acceso a la educación, no se contaba con ella para las funciones, la querían, la trataban bien, pero era como que el rol que tenía asignado era afectivo, pero no funcional a otros niveles. Pues esa persona está en clase y le ha costado un año desbloquear, habituarse, comprender lo que es una clase, lo que pide un profesor, o sea, prácticamente un año. Ahora tiene una sonrisa y una mirada ahora que es maravillosa, es muy, muy bonito. Nos podemos encontrar, por lo tanto, ágrafos en su propia lengua. Estos son los casos más complicados. Personas que han sido alfabetizadas en un alfabeto diferente al latino. Esto no tiene demasiados problemas generalmente. Luego, analfabetos funcionales. Esto nos encontramos mucho, especialmente en los umbrales neolectores. Son personas que a lo mejor sí que pueden escribir, pueden leer, pero no pueden, digamos, utilizar ese conocimiento para aprender cosas, para manipular cosas, para realizar cosas. Tienen un aprendizaje, efectivamente, en lectoescritura, pueden reproducir grafemas, pueden asociarlo a fonemas, pueden escribir palabras, pero a la hora de la verdad, los textos para ellos no son textos significativos sobre los que manipular y trabajar. Eso por un lado. Y por otro lado, requieren una formación añadida en 2 ámbitos. TICs, por ejemplo. Simplemente tener un teléfono con un email. Tengo cantidad de alumnos que tienen el email, pero nunca lo han abierto. Lo tienen abierto por defecto y como se les cierre, no saben nunca más cómo entrar, porque ya no recuerdan la contraseña. Aunque esto también nos pasa a nosotros a veces. Podemos entrar después, pero nos ocurre alguna vez. Bueno, otro elemento importante es lo de analfabetos digitales, como comentaba, y ahora luego pondré una muestra de cómo se trabaja. La hipótesis de la pigminización, vamos a poner esto porque es muy importante. Aquí, bueno, ya sabéis, Schumann es el que lo desarrolló. Esto fundamentalmente tiene que ver con algo que también se habla después, que es sobre la distancia social y la distancia psicológica. Cuando una persona llega a una sociedad de origen, vosotros, por ejemplo, una sociedad de acogida, las personas que os habéis desplazado, tenéis 2 opciones. O evito la integración porque tengo miedo y me quedo con mis amigos que hablan el mismo idioma que yo, o empiezo a exponerme. Pues, resumiéndolo mucho, esa evitación o la instrumentalización del idioma meta como un elemento de supervivencia básico, lo que hace es que al final tu propia lengua se mezcla con lo que estás aprendiendo de la nueva y creas como una especie de mezcladillo ahí que es muy poco operativo. Es lo que se llama una lengua de supervivencia, básicamente, no se hace mucho más. Y esto es algo que ocurre en las sociedades de acogida, se llama la submersión lingüística, que son personas que aunque vivan muchos años en el país, se mueven en círculos de gente que habla su mismo idioma y no se integran o hablan muy mal aunque hayan pasado varios años, por ejemplo. Efectivamente, la distancia social. ¿Cuáles son los elementos determinantes de esa distancia social? Por un lado, que tú interpretes que tu cultura está subordinada a la cultura que domina, que es la de la sociedad acogida. Si tú tienes esa percepción, tú te vas a sentir cada vez más arrinconado. En segundo lugar, si tú tienes como un afán de preservar muy poderosamente tu cultura y no te dejas aculturar, sino que estás como prevenido.
En tercer lugar, la baja exposición a la nueva comunidad. Estos son elementos que influyen en que se genere como una interlengua un poco deficitaria. Distancia respecto a las instituciones sociales nuevas, la reclusión. Esto pasó muchísimo en la pandemia. Imaginad que vosotros os vais a otro país y os vais justo, forzosamente además, en la pandemia. Bueno, a Juan también le pasó, que se fue a la India y le pilló, vamos, cogió el último vuelo y cerraron las fronteras. Claro, imaginad, y a muchos de vosotros quizá también, durante la pandemia, personas que vinieron a España y que se tuvieron que quedar en pisos, pues durante varios meses, yo cuando me los encontré en clase después, aunque hice clases online, era una burbuja, era monoculturalidad al máximo, prejuicios, estereotipos. La clase más difícil que yo he tenido en todos estos años fue la clase de personas que no tenían muchas competencias de aprendizaje y vinieron después de la pandemia, porque estaban, de verdad, sabían, pues eso, monoculturalidad, prejuicios, estereotipos, mucho rechazo a la sociedad nueva, mucha incertidumbre y luego un desajuste de expectativas enormes. Era, necesito ponerme a trabajar ya porque han pasado varios meses y no he podido hacer nada. Eso les creaba mucho estrés. Eso entra en un aula también de protección internacional. Escasa similitud entre las dos culturas, diferencia de tamaño en los grupos, es decir, una percepción de minoría, una actitud prevenida ante la nueva sociedad por diferentes motivos y lo que comentaba de la sumersión lingüística. Respecto a los psicológicos, pues bueno, esto lo vamos a ver luego con una entrevista, la inseguridad. Cuando vosotros fuisteis por primera vez a otro país donde hablaban una lengua distinta a la vuestra, ¿qué sentimiento teníais la primera vez que llegasteis? ¿Os sentíais extranjera, dice Claudia? Indefensión, dice Eduardo. Soledad, estaba perdida, dice Blanca. Limitación, incomprensión, impotencia. Es decir, fijaros, era poco lo que iba a poder hablar, así que bastante silencio. No decimos, aunque mira, maravilla, falta de empatía, saturación, descubrimiento. Yo os voy a decir un caso personal. Yo me fui a Tailandia a un voluntariado con elefantes refugiados. También no me muevo de esos ámbitos, pero me pasé a elefantes. No voy a hablar de los elefantes, aunque me gustaría, pero no es el plan. Estaba con otros voluntarios de habla inglesa. Mi inglés es bueno, oficialmente es un B2, pero eso es mentira. Eso es mentira. Un B2 es cuando estoy ya varios meses fuera, si no, no. Bueno, pues estuve en conversaciones con un chico de Norteamérica y de Estados Unidos y con unas chicas australianas. Con las chicas australianas me era imposible comunicarme. Primero me empezaba a bloquear porque me sentía sojuzgado constantemente, me sentía como que me estaban haciendo una hipercorrección constante y sobre todo era porque había una cerrazón respecto a la comunicación conmigo. Con el chico de Estados Unidos era un chico muy majo que quería hablar conmigo y yo me tiraba horas y horas hablando con él de todos los temas y me quedaba maravillado de que pudiera hacer eso. Pues con las chicas australianas no podía. Y fijaros esta circunstancia. Había un gatito pequeño y yo delante del gatito, en fin, somos filólogos, la mayor parte de nosotros, es decir, hay elementos de connotación, de pragmática, de contexto. Yo decía, oh, this cat is very cute. Quiero decir, aunque dijera bli, 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 blu, solo con poner una carita bonita y hacer ay, 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 ya está, ya puedes entender que hablo del gato. Pues no. Esto que parece una tontería ocurre con nuestros usuarios. En la policía en ocasiones, y con agentes sociales, y con personas que se acercan y cierran la puerta. Es como this cat is cute, por favor entiéndelo que el gato está delante y es bonito. Pues bueno, y en cambio con el otro chico pues no había problema. La inseguridad. Muchos de vosotros le habéis puesto cosas similares, desafío, reto, ¿no? Comunicarme. El choque cultural. Claro, cuando tú vas a otro país, tienes estrategias que te han funcionado toda la vida y la persona alfabeta tiene muchísimas. No olvidemos que son adultos. Una persona alfabeta tiene muchos conocimientos del mundo adquiridos, tiene muchas habilidades y probablemente ha tenido muchos trabajos. Entonces, lo que te ha funcionado en tu sociedad de origen, cuando vienes a la nueva, no te funciona porque vivimos en una sociedad hipertextualizada. Por lo tanto, esos recursos pues no te sirven y te genera un drama interior. La motivación. ¿Cuál es tu motivación cuando estás aprendiendo español? ¿Integrarte en la sociedad? ¿Utilizarlo para conseguir cosas? ¿O simplemente poder sobrevivir?
Eso, en función de cómo te posiciones, también tiene factores importantes. Y luego la permeabilidad del ego, es lo que os comentaba. Vosotros sois profesores, sois doctores, catedráticos, todas las personas que tenéis aquí estudios. Ahora imaginad que tenéis que trabajar en IKEA y ya está. A ver, todos nosotros hemos trabajado en otros trabajos, pero teníamos una esperanza de ir medrando en la sociedad, ¿no? Y alcanzar nuestro sueño, nuestra vocación. Pues ahora imaginad que con todo eso tenéis que poneros a trabajar cuidando a una persona mayor, que puede ser maravilloso, pero no es vuestro oficio. Quizá en este foro, justamente siendo profesores de español y profesoras de español, es fácil para nosotros. Nunca vamos a ganar mucho dinero, pero creo que vamos a poder trabajar casi en cualquier sitio. Pero esto es algo que afecta y que muchas veces nos lo comentan. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la espada de Damocles, que también la tienen ahí presente. Y el profesor, ¿cómo tiene que ser el profesor en un medio como este o cuando da clases de alfabetización o de cualquier otro nivel? Es muy difícil bajar socialmente, más en otro país, desde luego. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Bueno, aquí simplemente cojo las competencias claves del profesorado del Instituto Cervantes, pero he añadido 3 más. Por un lado, tenemos que evitar una enseñanza postcolonial. La enseñanza postcolonial asistencialista es como esta persona pobrecita solo tiene que estar en España o en otro país y trabajar y ya está, pues no voy a hablar con él de cine, no voy a hablar de música, no voy a hablar de su cultura, no voy a hablar de nada que no sea, pues simplemente voy a comprar patatas y ya está. Es decir, tenemos que intentar huir de un prejuicio nuestro de limitar demasiado los contenidos pensando que no es capaz. Yo, por ejemplo, os hago una pregunta. Imaginad este supuesto. 5 mujeres árabes de Irán, de Jordania, que de repente se juntaron en un nivel A2 y en esa época pues se iban a estrenar películas sobre El Señor de los Anillos o de Star Wars y demás. ¿Llevaríais el tema a la clase? 5 personas de unas 30, 40, 50 años. ¿Hablaríais de Star Wars? ¿Hablaríais del Señor de los Anillos con ellas? Eduardo dice que no. Francia dice que no. Depende. Sí. Carmen dice sí. Bueno, pues sí, porque se pueden hablar de distintas cosas, ¿no? Yo creo que sí, habrá que preguntarles. Bueno, muy interesante lo que dice José Ruiz. Con paciencia si se puede. A veces, meter un tema como una película simplemente permite que no hablen del Señor de los Anillos, sino que digan que ellas, en su país, vieron una película de amor, por ejemplo. Y entonces tú propones el tema del Señor de los Anillos que te dura 30 segundos, pero has abierto la puerta a que ellos o ellas empiecen a hablar de sus gustos. A lo mejor no te dicen películas, te dicen no, cine no, me gusta música, y te empiezan a hablar de música o te empiezan a hablar de comida. Los aspectos emocionales, el vínculo que creas con ellos, el ofrecerte y que ellos ofrezcan es una constante de estas clases. Os digo una cosa, yo muchas veces vivo un idilio profesional en esos grupos porque tengo la sensación de que constantemente las cabezas se están buscando, se están compartiendo. Es un escenario muy, muy bello, de verdad. Muy interesante, ahora muy intenso y muy agotador también. Bueno, en segundo lugar es muy importante comprender el texto exactamente, efectivamente. Comprender el texto social, su itinerario de solicitud de asilo y las implicaciones derivadas. Es decir, tenemos que olvidarnos un poco de la idea de que el profesional de un área no tiene conexión con los profesionales de otra área. En este ámbito es fundamental. Tú vas a necesitar hablar con las psicólogas o los psicólogos, con los abogados, con los trabajadores sociales. Vas a tener que hablar con las personas que les llevan a cursos preocupacionales. Vais a tener que hacer estudio de casos. Vais a tener que decir a qué personas derivamos a un servicio a otro. Imaginad que tenéis un alumno en vuestra clase que de repente os dice, tiene los cascos puestos, y tú dices, ¿por qué tiene los cascos? Y te dice, porque tengo miedo de los fantasmas o de los zombies. Era un trauma que venía asociado por un proceso de guerra y entonces tenía miedo y no tenía música. Simplemente era una forma de protección. Pues estos son rasgos que tienes que trasladar inmediatamente. O imaginad que estáis diciendo me gusta, no me gusta, y que de repente una chica os diga, no me gusta mi marido. Y tú digas con cierta prevención, ¿por qué? Y te diga en un nivel de A1, porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Esto que acabo de contar fue el preámbulo
de una intervención sobre violencia de género y surgió por primera vez en un aula de español. Imaginad el punto de apertura que tenía esa persona con nosotros, por un lado, y luego la necesidad de trabajar con otros profesionales. Por lo tanto, trabajar con los diferentes técnicos también es muy, muy importante. Por lo tanto, cuando hablamos de estas personas, cuando hablamos de todos nuestros alumnos, estamos hablando de que nuestra intervención con ellos tiene un elemento, como muy bien dice Reyes, psicológico. No creo que sea exclusivo de este área. Es decir, todos nosotros cuando trabajamos con alumnos, trabajamos a muchos niveles, desde luego. Pero hay un elemento como por el síndrome de Ulises, por el duelo migratorio, por los traumas que han vivido, que están muy presentes porque son los primeros estadios en su desplazamiento. Nosotros estamos en contacto con los primeros momentos de esa llegada, por eso son tan presentes. Voy a terminar este bloque, si me lo permitís, leyendo un pequeñísimo texto, porque yo quiero que este taller sea muy experiencial, un pequeño texto para dejarnos llevar, simplemente dejarnos llevar. Es un pequeño texto que habla precisamente de lo que yo sentí la primera vez que iba a trabajar en un medio como este. Y escribí esto. Si me permitís, os lo voy a leer. Dice así. El mar que tú y yo vimos se titula. Una ola. Luego, otra que llega. Ya son dos que se abandonan, pero es extraño lo que dejan. Observo y el sol que antaño bronceaba tu piel se avergüenza. Ya no quiere acariciar, solo quema. Verte allí me quema. Otra ola. 3, 4. Otras nuevas se acercan. El susurro que antes envolvía mi sueño, ahora suena a estridencia. Ya no calma, agita. Me agita verte allí, mas no despierto. Duermo. Inconforme, es cierto, pero duermo. Olas. Olas que antes iban y ahora rompen. Crestas que te envuelven cuando te quieren y que te escupen cuando les sobras. Más olas. Recuerdo la de aquellos tiempos que mecían entre chapoteos infantiles mis propios pasos. Buscaba su cadencia o acaso el destello de un insólito viaje. Pero ese viaje ahora no se muestra, se desploma, derramándose ante mí. Olas, otras 100, otras 1000, más de 2000 solo este año. Una marejada, molesta a veces, otras silenciada. Así llegaste a mí, no erguido, exhausto, extinto, y yo de pie, con mi pulcro uniforme, henchido de razones que se me vacían con cada nuevo embate. ¿Cuántas olas más para entrar en ese mar? En el mar que tú y yo vimos. Cuando yo quise ser profesor y ser profesor en este ámbito, este fue el sentimiento que tuve. Este fue el sentimiento que tuve. Y una de las cosas más bonitas que me están pasando en este taller con vosotros es sentir esa energía que todos los profesores y profesoras tenéis y que es maravilloso. Después escucharéis a una alumna que os va a mandar un mensaje para vosotros. Luego lo hacemos. Bueno, con esto terminamos el primer bloque. Simplemente, pues eso, ¿cuántas personas hay? 89 millones de personas desplazadas forzosamente. Y la mayor parte de ellas van a necesitar un profesor o una profesora. Es un medio laboral que se está abriendo poco a poco y que puede ser una oportunidad para muchos de vosotros o de vosotras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis? ¿Va bien por el momento el taller? ¿Cambio de registro? ¿Hago alguna cosa que necesitéis? ¿Lo que vosotros queráis? Gracias, Mariby. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Qué es para ti alfabetizar? Alfabetizar. Decidme, por favor, ¿qué es para ti, para vosotros? Gracias, Rosario, gracias, Blanca, José Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, ¿qué es para vosotros alfabetizar? Nada, una pequeña frase. Dar las herramientas necesarias para desarrollarse en una sociedad. Gracias, Lola. Enseñar a comunicarse en la lengua. Muy bien, me gusta. Mariby. Hay muchas definiciones. Abrir la puerta a una nueva visión de la realidad, efectivamente.
efectivamente, aprender a leer y a escribir, enseñar a comunicarse, iniciar en la lectoescritura. Bueno, todos tenéis razón, absolutamente todos tenéis razón, porque todo eso está implicado en enseñar efectivamente. Lo que vamos a hacer en este recorrido, no me voy a detener demasiado, simplemente os voy a dar una pequeña fundamentación teórica para que lo tengáis un poco fresco si necesitáis en algún momento acudir a ello, pero tampoco me voy a detener demasiado, pero sí quiero que lo veáis. Bueno, lo primero, ¿recordáis vosotros los cuadernillos Rubio? Aquí en España eran muy típicos. ¿Os recordáis esta práctica que consistía en, ¡hala! Vamos a escribir 800 veces la letra A, por un lado, y en segundo lugar, después vamos a escribir la frase, las castañas de Huelva son espectaculares. Eso en los 3 primeros días de tu estancia en el nuevo sitio. Y se sigue haciendo, vale, se sigue haciendo. Bueno, quiero decir una cosa, todos los materiales son buenos si los utilizas en el momento adecuado. No soy contrario a los cuadernillos rubios, de hecho. Lo que pasa es que en el momento adecuado. Dar la llave para sobrevivir en una sociedad en la que necesitará leer y escribir constantemente. Muy bien, Arantxa, también la hipertextualidad. Pues bueno, aquí Mafalda, Quino, con su habitual sagacidad y audacia para describir situaciones, decía, mi mamá me mima, mi mamá me ama, pues muy bien, la felicito, señora o señorita, veo que tiene una excelente mamá y ahora, por favor, enséñanos cosas realmente importantes. Sí, María José, efectivamente, ahí. De hecho, las noticias de economía de hoy han sido fascinantes. Bueno, vamos para allá. Alfabetizar. Lo que decíamos, que esto lo comentaba a mí. Sociedad hipertextualizada está vertebrada por la escritura. Nosotros aquí estamos utilizando la palabra. Todo el rato estamos utilizando la palabra. Hemos leído, estamos escuchando, estamos compartiendo. Leemos cómics, leemos libros, revistas, no sé, el champú, prospectos médicos, leemos absolutamente todo. Escribimos por WhatsApp. ¿Os imagináis vosotras ahora no poder utilizar el WhatsApp? ¿No poder ir a Instagram y poner cosas? Pues, ¿no es acaso enseñar a alfabetizar, dar o restituir algo que se perdió? Una libertad, un derecho. Es muy bonito cuando un profesor tiene como misión restituir un cierto tipo de derecho, el derecho a la educación. Eso lo vives cuando alfabetizas. Hay un elemento funcional, que es la habilidad de producir y entender y utilizar los textos. Y también procedimental, que todo eso sirva para conseguir cosas, ¿no? La alfabetización, como el aprendizaje del idioma, es fundamental para la integración social. Voy a poner 2 definiciones para que os deis cuenta cómo el elemento social está metidísimo en la alfabetización. E insisto mucho por esta línea porque todos vosotros sois personas versadas y si necesitáis cualquier cosa vais a investigarlas. Pero el énfasis en la parte social, el constructivismo, el cognitivismo, el darle importancia al yo de la persona, eso va a funcionar muy bien en las clases y abre muchas puertas de gente que tiene la mente cerrada porque nunca ha trabajado determinados aspectos. Paulo Freire, un referente en su momento y actual. La alfabetización, decidme si estáis de acuerdo o no, es un acto de conocimiento, de creación y no de memorización mecánica. Los alfabetizados, no alfabetizados, que he puesto por ahí, son sujetos de y no procesos de alfabetización. Son sujetos. Interesante. El diálogo es el camino que sortea la praxis alfabetizada. Diálogo, comunicación. Lectura y escritura no se dividen dicotómicamente, se pueden mezclar, se pueden mover y agitar. El proceso de aprendizaje hará alianza con la riqueza de la oralidad. Me gusta mucho esto. Vamos a poner a otro referente que yo tengo, de Argentina, Emilia Ferreiro. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice? Sabemos que se alfabetiza mejor ¿en qué circunstancias? Cuando se permite interpretar y producir diversidad de textos. Antes la profesora del taller, Alba Pastor, ha hablado de diversificación de estímulos, de actividades, de materiales, etc. Cuando se estimulan diversos tipos de situaciones de interacción con la lengua escrita. Cuando se enfrenta la diversidad de propósitos comunicativos y de situaciones funcionales vinculadas con la escritura. Cuando se reconoce la diversidad de problemas que deben ser enfrentados al producir un mensaje escrito.
y cuando se asume que la diversidad de experiencias de los alumnos permite enriquecer la interpretación de un texto. ¿Os gusta? Lo social, lo significativo, lo oral, lo comunicativo. ¿De acuerdo? Bueno, esto no vamos a hacerlo ahora, creo que estamos hablando y es como detener demasiado, pero sí que quiero que veáis un poco una clase, por si se nos va acabando el tiempo. ¿Hasta qué hora es, Juan? Quedan exactamente 30 minutos. Vale, perfecto, vamos muy bien entonces. Os voy a poner simplemente, para cambiar un poco, aunque luego vamos a desarrollar los métodos y los enfoques, una clase de alfabetización directa, porque quiero que sea como una experiencia práctica. ¿Qué observáis en esta pizarra? ¿Por qué está esta pizarra así puesta? Podéis hablar si preferís, ¿eh? Aquí, lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis la pizarra, no? ¿Se ve, Juan? La pizarra se ve. Vale, diferentes formas de interpretar sonidos y letras, dibujos, direcciones de los trazos, por el tema de cómo se escribe. Vale, interesante. Se asocia el sonido con el dibujo. Sonidos, similitudes con las letras. Muy interesante. Efectivamente, pictogramas. Las vocales con imágenes que ilustran sus sonidos. Es un elemento de discriminación. Es un elemento de discriminación, pero también de asociación. Los alumnos, cuando comienzan a trabajarlo, no tienen la conceptualización de las letras, no es como las nuestras. Es demasiado abstracto. Si tú le dices a una persona EI, por ejemplo, si son de mundo árabe, si hablan árabe, normalmente entre la E y la I y la O y la U, Juan esto me lo puede decir también, hay una gran confusión vocálica en ese punto. Pero no solamente personas del mundo árabe. Lo que pretendemos con estos dos procesos, asociación y discriminación. Ellos de repente, a través de nuestra gestualidad, de nuestra entonación, de nuestros movimientos, de los colores, es decir, hay cantidad de estímulos en una simple pizarra y con nuestra participación que se empieza a relacionar. Yo aquí así a bote pronto veo colores por un lado, los dibujos que representan determinadas cosas, una gestualidad que se presupone el docente cuando esté delante, y todo esto es lo que va a permitir que con el tiempo, mientras vayan trabajándolo, tú hagas así y su cabeza asocie rápidamente que es una U. Por ejemplo, la A, pues me pongo a cantar en plan ópera, digo ¡ah! Para arriba. Luego la E es como una E fuerte, les digo España, ¿no? Trabajamos así. La I es un dibujo de una persona que se cae y para abajo. La O es como muy grande, es como O, ahí fuerte, y luego Bueno, esas son formas para ir poco a poco. Sí, lo de la E es como fuerte. No quería poner la O también como fuerte ni la A, quería discriminarlo, pero como la E normalmente el ejemplo es España, pues hacemos una E muy prolongada para diferenciarla de la I, porque hay mucha confusión entre las dos vocales. Entonces la E la dilatamos, de hecho en los materiales a veces pongo 5 E seguidas y pongo una I muy serpenteante hacia abajo. Entonces en sus cabezas empiezan a hacer la discriminación y no es fonética solamente, es una discriminación icónica, por así decirlo. Tú estás viendo determinadas representaciones y a través de la asociación empiezas a abrir cosas. No olvidéis que estas personas normalmente no ha habido un trabajo de escolarización previa en muchas ocasiones y es difícil para ellos realizar ciertas abstracciones o trabajar con ciertos métodos habituales en las escuelas, en las academias o en las universidades. Aquí tenemos pues una secuencia que puede durar una semana o un día o 3, dependiendo de las personas que están. ¿Qué observáis en estos materiales? ¿Qué rasgos distintivos tienen así como inmediatos? Hay imágenes, hay gráficos, no está recargado de textos, muy interesante, Asunción. Imágenes muy comunes a todos, o sea, reconocibles, son muy gráficos, materiales atractivos visualmente. Efectivamente, algo infantil, imágenes universales, tienen un punto infantil, son llamativos, son sencillos, son simples.
Efectivamente. Pregunta, estructurados, limpios, ¿creéis que estos materiales pueden fomentar la comunicación? Sí, dice Utskars, Blanca dice que sí, Carlos Llorente también, Miriam. Esta es la clave que necesitamos, amigos. Necesitamos que los textos que presentemos, más allá de que puntualmente vayamos a trabajar otra faceta y entonces específicamente traigamos reproducción mecánica, que también es una práctica muy posible. Aquí no estamos diciendo que se tenga que hacer así, solo decimos que el concepto general, ¿no? La perspectiva. Materiales que sean atractivos, que sean limpios, que fomenten lo comunicativo. Por ejemplo, en la primera imagen, este es el primer papel que tienen muchos de los alumnos que tenemos. Hola, porque es que ellos ya están diciendo hola antes de venir a nosotros. No se enfrentan por primera vez a los textos cuando llegan a clase. Esto viene ya de antes, tienen un cierto reconocimiento. Ellos no ven dibujos ahí, ven letras, pero no las entienden. Pues el hola empieza ya como a decir, vale, el hola yo lo entiendo. Ah, lo veo. Yo no estoy trabajando focalmente la palabra hola, solo estoy dando un marco. La clave en estas clases es que tú ofrezcas un marco general donde haya un trabajo focal. El trabajo focal a lo mejor es el aprendizaje de la O. El marco es todo lo que hay volando alrededor de ese trabajo. Porque nosotros no podemos ser los que determinemos cuánto están aprendiendo o cuánto dejan de aprender. Nosotros podemos vamos a trabajar esto, pero ¿realmente vosotros sois conscientes de todo lo que están aprendiendo en paralelo a lo que vosotros trabajáis? Yo me encontré a una persona de Siria, era una vez, que estábamos trabajando con los materiales de nivel A1, simplemente hacía redondeles en las vocales, iba y un día de repente me dijo España, identificando la palabra España. No habíamos pasado el trabajo silábico. Estábamos con identificación de grafemas, los fonemas, estábamos trabajando con sílabas, había mucha comunicación, eso sí, a muchos niveles, de dónde eres, yo soy de Siria, yo soy de España, te gusta España, tal, 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 y un día identificó la palabra España. ¿Cómo? Pues yo no lo sé. Supongo que haría inferencias, que empezaría a desarrollar un método, que lo vería en algún sitio, que trabajaría en clase. Yo no controlé ese marco. Le di un marco amplio para que su mente de adulto pudiera adquirir cosas más allá de mi trabajo focal. Por lo tanto, aquí tenemos en la primera página a dos chicas. Ya podemos decir, ¿esto qué es? ¿Es una chica o es un chico? ¿Y tú eres una chica o eres un chico? ¿Y es una chica joven o es una chica mayor? ¿Es un hombre joven o es un hombre mayor? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Hola, dice hola. Dicen hola, no leen hola. Pues entonces nos damos la mano y le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Así empezamos como a desarrollar las cosas. En la segunda ya hay un marco textual. Para mí esto es importante también introducirlo, que desde el comienzo sepan que las letras son palabras y que están incluidas en las palabras y que las palabras van a generar frases, enunciados y un contexto comunicativo. Hola, yo soy Rafa y tú, yo soy. Y lo que vamos a hacer es escribir su nombre simplemente. A lo mejor no puede escribir su nombre y simplemente hace pues unos garabatos o se lo escribes tú. Es que ya desde el comienzo esté en contacto con cosas, aunque no vamos a estresarle. Luego escribimos hola como una reproducción mecánica, así tú puedes ver en qué punto de grafomotricidad se encuentra, y luego dices adiós y va a escribir adiós para ver lo mismo en qué punto están. Y ya está, y ahora descansamos otra vez, nos vamos a la tercera, que hay un oso, y digo, ¿qué es esto? ¿Una persona, una cosa o un animal? Y a lo mejor esa sesión estamos trabajando con cosas físicas de nuestra clase, diciendo la diferencia entre cosa, animal y persona. Yo utilizo normalmente 3 animales, los perros, los gatos y las cucarachas, que les hace mucha gracia. ¿Te gustan las cucarachas? No me gustan. El no me gusta y me gusta sale muy rápido. Y luego tenemos un mapa que va a permitir hablar ya de dónde eres, aunque estemos hablando de osos. Podemos hablar de colores, podemos hablar de si es fuerte, si es pequeño. Fijad cuánta dimensión comunicativa se está moviendo paralelamente al proceso de aprendizaje. Luego vemos la O y hacemos ya un trabajo más de pautado, estructurado, de repetición de las OEs, pero ya dentro de un contexto. Yo tengo. Esto a lo mejor puede ser una semana, como os digo, puede ser 2, puede ser 3 días, depende un poco de la persona. Luego hay sonidos, diversificación de estímulos, y luego vamos a dibujar un oso. Mi pregunta es,
¿Pensáis que cuando una persona adulta se pone a dibujar un oso, se lo pasa bien? ¿Le resulta pueril dentro de este contexto? ¿Cuál pensáis que es la respuesta que tiene una persona cuando se pone a dibujar un oso? ¿Y por qué lo hacemos? Utkarsh dice sí. ¿Le gusta? Vamos a poner, a ver, permitidme que salga un poco de aquí. Voy a poner un momentito. Vale, vamos a buscar un instante. Ahí. Se ve, ¿no? Vale. Y zoom aquí. Vale. Un momentito. Se ve, ¿no? Está conectado. No se ve. Ahora, Vale, ahora solo ahora. se te ve a ti. Vale, perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Otra vez. Disculpad. Vale, vamos a este vídeo de aquí. Creo que es este Lo que primero. vamos a hacer Vale. ahora es dibujar un oso. Voy a avanzar un poco porque va a dibujar esta persona el oso entero. Vamos a avanzarlo un poquito. Es para que veáis lo que genera después. Vamos a avanzar un poquito. Avanzamos un poquito. Avanzamos un poco. Me gusta, Vale. me gusta. Es como una especie de oso perro. Un poco oso perro. Oso oveja. ¿No? Un poco oso oveja, oso perro, ¿no? Sí, pero mi oso de Rafa es un oso perro también. La cara bien, la cara más o menos, pero luego el cuerpo así, ¿no? Pero me gusta tu oso perro oveja. Maravilloso. Bueno, ahí tenéis un poco el clima que se está generando en la dinámica, porque estamos todo el rato pasando de la interacción al juego. ¿Te gusta? Por ejemplo, a este chico le encantaban los animales. De repente vio los osos, empezó a hablar de animales, que en su país había muchos animales, y esas clases terminaban los últimos 5 minutos. Yo ponía en su móvil, buscábamos en su móvil, trabajábamos las TICs también. En su móvil buscábamos un documental de YouTube, por ejemplo, o en el mío muchas veces para que no gastara datos ni nada, si no había wifi. Y veíamos 5 minutos de un documental pues, de elefantes, de panteras negras o de osos perros también, que en alguna ocasión había también por ahí. Bueno, vamos a salir esto, vamos para arriba. Es decir, fijaros la cantidad de cosas que se generan simplemente utilizando... Exacto, es mover muchas cosas, como decía la profesora, ¿no? Es diversificar, es introducir cosas. Compartir pantallas, a ver que si no se me va. Ahí está. Ahí estamos. Vale. Bueno, aquí en la siguiente imagen tendríamos escucha, con lo cual ya está trabajando. Y fijaros que ya estoy metiendo palabras y estoy metiendo sílabas. A lo mejor esta persona solo sabe escribir las vocales, pero no pasa nada. Yo dejo que vaya viendo, que vaya reconociendo. Trabajamos en paralelo, focalmente la O, pero va moviéndose otras cosas. Por eso estos materiales permiten ir y volver, ir y volver. A eso me refiero con la escalabilidad. Imaginad que en clase tenéis a 2 personas que no están en el mismo punto. Uno es neolector y otro es una persona ágrafa. Con estos materiales tú puedes jugar simultáneamente a diferentes cosas. ¿De acuerdo? Luego tenemos, veis aquí esta imagen, que es la de, vamos a utilizar imágenes reales de cosas modernas, por ejemplo, las letras, dentro de un ordenador. Y esto nos permite pasar a juegos donde desde el ordenador podemos jugar con destrezas de horizontalidad, verticalidad con el ratón o de apretar un botoncito, que son cosas que ya les permite manejar, porque normalmente estas personas no tienen relación con las tecnologías más allá de 2 aplicaciones. Y, por ejemplo, el juego silábico, fijaros, aquí tenemos también un ejemplo con papel, con fichas, y luego tenemos, pues podemos ir al ordenador y hacer el mismo juego saltando un poco de vehículo. ¿De acuerdo? Es un poco este tipo de actividades. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar. Voy a pasar. Vale. Los métodos, simplemente, brevemente, no vamos a desarrollar mucho más. Métodos, 2 grandes métodos. Métodos sintéticos cuando alfabetizas y métodos analíticos. El método sintético, a ver, pongo aquí. El método sintético básicamente lo que hace es voy a la unidad mínima y desde ahí voy ampliando.
Hay diferentes modalidades. El método alfabético es te presento el alfabeto, trabajamos todo el alfabeto y a partir de ahí avanzamos. El método fonético es interesante en ocasiones también, te permite, es un poco de igual, vamos trabajando las letras, vocales, consonantes, pasamos a la sílaba, pero no vamos a decir el nombre de la letra. Lo que vamos a hacer es la reproducción del sonido. En ocasiones se puede combinar, no existe un método único, todo es combinable y todo es puntualmente válido. El método silábico lo que hace mucho es asociar aplausos, palmadas, representaciones. Alfabético, fonético y silábico. Luego tenemos algunos ejemplos de materiales de esta naturaleza. Por ejemplo, son algunos antiguos, otros más modernos. Aquí tenemos el rompecabezas, ¿no? Que este es silábico totalmente. Tú tienes una imagen, puedes hablar sobre esa imagen y descompones la palabra en sílabas y trabajas todo lo silábico desde ahí. Tenemos el método de Michu, que este es fonético. Fijaros cómo se lleva la mano a la garganta, se lleva la mano a la garganta. O tenemos el cuadernillo rubio, también muy típico y muy habitual. Son diferentes muestras de materiales para que veáis que hay una gran diversidad. Yo tengo los míos, pero yo voy pillando también de otras cosas y todo puede ser amortizable en un momento dado. El método analítico es justamente al contrario. A mí también me gusta mucho. Coges un texto, coges una frase, lo que habéis visto antes, y desde ahí vamos segmentando. El método global, que lo que haces es partir de contextos como enunciados, palabras o frases, y poco a poco pues vas reduciendo hasta que llegas a la unidad mínima. Pues pones patata, luego pones las sílabas, luego pones las vocales, luego pones las consonantes. Entonces te permite otro tipo de interacciones que llegan a un punto, al mismo punto, pero desde otro camino. El método léxico, que normalmente se presentan pues palabras generadoras, etcétera, y desde ahí vas trabajando un poco en la misma línea. Y el método de los cuentos. El método de los cuentos permite una cosa, y os hago la pregunta. ¿Introduciríais literatura en un aula de alfabetización? ¿Qué haríais vosotros? ¿Meteríais literatura de alguna forma? ¿Qué aporte tendría la literatura en un aula de alfabetización? Sí, dice Judith. Sí, Juan. Sí, Claudia. Sí, Lola. Eduardo, enganche emocional, como los niños, sí. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver qué se puede hacer con, estos son los materiales también relacionados con métodos analíticos, y ahora vamos a ir con un cuento. Dura 2 minutos. Vamos a ver si se escucha. La ascensión. O un cuento triste. Un relato de Ángel Guache. Era un niño flaco, feo, huérfano, solitario. El más triste de los niños. Su primera alegría, una vez reunidos todos sus ahorros, fruto de privaciones y esfuerzos, fue comprarse unos grandes globos de colores en la feria. El día de la fiesta de la ciudad. Y esbozando una sonrisa, gesto impropio en el muchacho, comenzó a ascender lentamente. A ascender lentamente. Hasta que, cuando ya estaba casi a la altura de las nubes más bajas, unos cuervos
picotearon los globos. Haciéndolos estallar. Hasta ahí. Bueno, tiro para atrás. A ver, he detenido. Es un cuento triste, ¿verdad? Es un cuento triste, es un cuento triste. Pero fijaros lo que se puede hacer. Cuando esto lo llevé a la clase, evidentemente el alumno no entendía las palabras, muchas de ellas, pero entendía los sonidos. Entendía los sonidos. Son adultos, tienen un amplio conocimiento del mundo. Lo que se puede hacer es diversificar las actividades, meter estímulos distintos que generen respuestas emocionales, como decía un compañero, que generen algún tipo de historia diferente, pero que está apoyada por sonidos, y todo eso permite construir una historia que luego puedes trasladar a un material como este. ¿Es un niño o es una niña? ¿Y tú eres un chico o eres una chica? ¿Y estás triste o estás contento? ¿Y un globo? ¿Te gustan los globos? Ya está, ya podemos jugar con eso y diversificar. Vamos a seguir. Es a las 12, ¿no, Juan? ¿Hasta las 12? Quedan 10 minutos. Vale, perfecto. Es justamente lo que necesito. Vamos a poner esto. Vale. El método mixto sería, por lo tanto, una mezcla. Por lo tanto, tenemos dos formas de actuar entre la alfabetización. O bien partimos del alfabeto, de las letras, y vamos aumentando poco a poco, o lo hacemos a la inversa. Presentamos textos y de ahí vamos desgranando las palabras. Ahí es un resumen. Básicamente es como una mezcla de todo lo que hemos visto. Estamos fuera de la presentación. Rafa, estamos fuera de la presentación otra vez. Vale, estamos ahí, estoy ahí haciendo el espectáculo, ¿no? Vale, vamos a ir otra vez para adentro. Ahí estamos. Vale, el método, perfecto. El método mixto es simplemente eso. Vale, lo que quiero que hagamos ahora simplemente es con el código QR, de una forma, pues bueno, vamos a hacerlo entre nosotros, no hace falta que vayamos a aulas, podemos hacerlo desde aquí. Simplemente quiero que accedáis al código QR. Para el compañero que no tenía el enlace, se lo voy a poner. Un momentito, vamos a ponerlo. Espérate. Copio, editar, copiar y compartir. Okay. Vale. Ahí está. Tenéis diferentes textos allí. Voy a poner esto para que podamos ponerlo. Ahí está. Ahí está el enlace. Y nada, simplemente tenéis diferentes materiales y me gustaría que entre todos dijerais si esos materiales los veis, por un lado, interesantes. Método sintético analítico se ve muy rápido, pero si los veis interesantes, ¿cuál os gusta más? Y en segundo lugar, la segunda actividad es la frase de la persona que ha escrito, que es un chico de África. ¿Qué trabajaríais? ¿Qué detectáis que hay que trabajar ahí? Las letras con imágenes para que asocien la escritura al sonido. Al fonema. El de Italia. ¿Por qué, Judith? ¿Por qué el de Italia? ¿Por qué te gusta de Italia? Más contextual, más completo. Método silábico con palabras y dibujos me gusta más, por ejemplo. El método silábico está muy bien y también en función de la edad que tienen, tú lo que puedes hacer es modificar las imágenes y trabajar con el mismo concepto. Todos los métodos son aprovechables, la única historia es o necesidad es que tú sepas en qué momento aplicar uno o aplicar otro. A partir de una letra se puede trabajar muchas cosas, efectivamente. Lo importante quizás sea encontrar palabras que sean de un entorno cercano, físico, inmediato, que se pueda manipular
Yo normalmente lo que hago es voy escalando, lo empiezo desde la clase, luego voy a la calle un poquito, luego voy a la casa y entonces vamos como construyendo, ¿no? Un poco por donde deambula esa persona, pues vamos construyendo las palabras. Y método léxico, por ejemplo. Perfecto. El método silábico es atractivo. Muy bien. Todos los métodos pueden ser aprovechables, como digo. Y en la segunda parte, donde hay un texto escrito, ¿qué cosas trabajaríais ahí? Discriminación fonológica, separación de palabras, muy bien. La prosodia, efectivamente. Efectivamente, lo habéis dicho. Básicamente, cuando nosotros trabajamos la alfabetización, una cosa son los métodos y luego es qué contenidos vamos a trabajar, qué aspectos, qué dimensiones vamos a trabajar. Debería trabajarse con ejercicios de pronunciación por bloques, por ejemplo, las palabras. Tenemos 3 dimensiones importantes: la dimensión central, la dimensión periférica y la dimensión textual. El método silábico, por ejemplo. Exacto. La dimensión central simplemente consiste en asociar fonemas a grafemas, básicamente. Eso es la dimensión central, establecer ese tipo de asociación. La dimensión periférica tiene que ver con la ordenación de la palabra dentro de un espacio. La linealidad, el respeto de los márgenes, si empiezo a escribir por la derecha o por la izquierda, que las palabras vayan más o menos concatenadas con un cierto espacio. Yo esto, por ejemplo, en clase lo hago poniendo sillas. Pongo sillas. Cuando un alumno escribe las palabras muy juntas, pongo todas las sillas juntas haciendo un escándalo y lo que hago es separar las sillas y le pido al alumno que camine entre las sillas. Y entonces trasladamos eso a la escritura y cuando hacen ese ejercicio empiezan a separar las palabras, porque digo, tenemos que pasar por ahí. Por ejemplo, eso sería la dimensión periférica, todo lo que tiene que ver con la estructura, el espacio, la linealidad, el orden, etcétera, etcétera. Y luego la dimensión textual, esto ya serían unas etapas un poco más complejas, aunque se pueden proponer ejercicios también al principio de comunicación, que es que el alumno puede interpretar diferentes tipos de textos. Diferentes tipos no solo de textos, sino de funciones comunicativas también. Es un poco, son las 3 dimensiones. Y vamos a terminar el taller con la última, que para mí es importante, permitirme y quiero que figure, que es la dimensión afectiva. Hemos empezado hablando de personas, esto es lo que acabamos de comentar. ¿Veis? Por ejemplo, aquí lo tenemos, lo que habéis comentado, ¿no? Están muy juntas, están en direcciones diferentes, no hay espacio en muchas ocasiones. La presentación, Rafa. Ah, ok. Ahí. Nos hemos quedado en el QR. Ahí estamos. ¿Lo veis? Ahí. Sí. Vale, perfecto. Ahí tenemos, por ejemplo, con este ejemplo tenemos dimensión central, trabajo de grafías y fonemas. Dimensión periférica, el orden, el espacio, la dirección de las palabras, dónde empezamos, dónde terminamos, etcétera, etcétera. Dimensión textual, en este caso, pues la función comunicativa sería simplemente expresar una posesión o lo que tú tienes. Simplemente sería eso, eso son 3 dimensiones. Pero yo añadiría una cuarta, que es la dimensión, la idea de las sillas está bien, ¿no? A mí eso me ha funcionado muy bien. La cuarta dimensión sería la afectiva, y la afectiva tiene que ver con cómo percibe la persona todo este trabajo, ¿no? Sería desarrollar el autoconcepto porque tiene muchas veces inseguridades. Una persona que está por alfabetizar y tiene 30 años o 40, o sea, ha habido algo, ha ocurrido algo ahí por lo que no está alfabetizada. Si os parece, vamos a terminar con una breve entrevista de 3 minutos, 4. Juan, ¿se puede? ¿3, 4 minutos para finalizar? Sí, dale. Perfecto, pues atención porque además esta chica tiene un mensaje para vosotros. Vamos allá.
Buenos días, soy de Costa de Marfil. Llegué aquí por la primera vez en 2014 de principio. Yo no he estudiado. ¿Por qué? Porque creció con mi tía. Entonces mi tía no me ha mandado a estudiar. Entonces yo no he estudiado desde el principio, no me he ido al colegio. No sé por qué, pero no me ha puesto para estudiar, para aprender. Cuando me empezó a aprender alfabetización, me costaba. ¿Por qué? Es un idioma nuevo, no sabía lo que es, entonces tenía que escuchar. Pero lo que me ha gustado mucho es que el profesor tenía paciencia con los alumnos, te explican bien, paso a paso, más despacio, para que yo podía entender y aprender y repetir cada vez. A veces me sentí mal, un poquito de vergüenza, porque digo, porque yo soy sola entre todos los alumnos que no he estudiado, tenía vergüenza. Entonces, de ahí, cuando un profesor te ayuda a decir, no, poco a poco, sigue, poco a poco tú vas a poder llegar donde hay que llegar, me han dado todos. Entonces ya de verdad que estoy contenta. En todos, no puedo decir concretamente en todo me ha ayudado. Entonces eso es maravilloso. No sé, la palabra no me sale bien, pero ahora yo soy contenta de yo misma. Buenos días, buenas tardes, todos los profesores que me vas a escuchar, os dar un abrazo fuerte y que muchísimas gracias, que no bajar el brazo. Los demás que van a llegar detrás de nosotros, que os podéis enseñar a ellos, que pueden aprender, que un día ellos también van a ser felices por lo que habéis dado a esta persona. Muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga. Pues muchísimas gracias. Espero que, bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? Sentía miedo, sentía inseguridad y agradece mucho al profesor que le da tranquilidad, que trabaja toda esa dimensión afectiva y nada, os ha mandado el mensaje de muchas gracias por vuestra labor. Yo también lo quiero hacer. Gracias por vuestra motivación, no por venir aquí. Gracias por haber querido ser profesores, tener vocación, querer hacer de este mundo algo mejor, construir cosas. Así que muchísimas gracias y un enorme placer haber compartido con vosotros este momento. Ha sido muy, muy, muy bonito y nada, espero que haya sido útil y que os haya gustado. Bueno, muchas gracias, Rafa. Os voy a escribir además mi email, si queréis, por si alguien quiere cualquier cosa que le apetezca o alguna pregunta o material o que necesite, para que podáis hacer, o incluso si os gusta la locución y queréis participar en audiorelatos o en una muestra para alfabetización, cualquier cosa, o simplemente una valoración del taller o lo que os apetezca, ahí lo tenéis para lo que os guste. Un momentito que está mal. @accem.es. Este es el de abajo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Un enorme placer. Juan, muchísimas gracias a ti también por invitarme. Me lo has mandado a mí en privado. Voy a ponerlo en público. Vale, perfecto. De todas formas, lo que cualquier documento, cualquier parte de la presentación o cualquier historia que quieras dejar para que quede constancia o para que la gente lo pueda manipular después, simplemente sabes que me lo envías y lo colocaré en el espacio de Google Classroom para que esté a disposición.
Perfecto, perfecto. Pues Muchas gracias por puedo este enviar viaje. el Power. Nada, un placer, un placer.